Bien, vamos a continuar entonces lo que estábamos repasando. Nos toca lo que es el tema de inferencia lógica, ¿ya? Auxilio, una pregunta. Sí, diga. ¿Esta clase la va a subir a YouTube? Sí, sí, lo subo. Todas las clases las estamos subiendo a YouTube. Ah, ya. Está bien. Gracias. Listo, listo. Igual les envío el PDF que estamos escribiendo, se lo envío y el link, ¿no? Ahí al grupo donde están, el grupo de WhatsApp. Bien, vamos a ver lo que es una inferencia lógica. Una inferencia lógica está compuesta por premisas, por ejemplo, premisa uno, premisa 2, un número finito de premisas, de las cuales se deduce una nueva premisa llamada conclusión, ¿no? Esa es su notación vertical. En la notación horizontal es separado por comas. Tenemos las primeras premisas y de este lado tenemos la conclusión igual. Em, Para nosotros, en esta primera parte del tema uno, de momento las premisas las vamos a usar con las proposiciones que conocemos, ¿no? Por ejemplo, P y Q, P entonces Q. Cualquiera de ellas podría considerarse una premisa, 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 ¿no? Ahora, si de todas esas existe una conclusión, podríamos llamarlo una inferencia lógica, ¿no? Por ejemplo, una Q, qué sé yo, diría Q minúscula, ¿no? Si lo organizo un poco, tendría más o menos así. Eso podría ser una inferencia lógica o deducción. No, no estoy diciendo si es válido o no es válido de momento, pero esto podría considerarse una deducción, ¿no? Una deducción o inferencia lógica. ¿De acuerdo? Ese sería un ejemplo. No hemos llegado al punto de demostrar si es válido o no, pero esto es una inferencia. Ejemplo, ¿no? Ejemplo. Vamos a definir lo siguiente. Si P1, P2, sucesivamente hasta P sub K son premisas y Q una conclusión, decimos que eh, esa inferencia lógica es válida. La inferencia lógica, voy a utilizar este de acá, es válida. Sí, solo si
Fíjense lo que vamos a construir. La conjunción de las premisas, es decir, P1 y P sub 2 y P sub 3 y sucesivamente hasta P sub K, implica, fíjense, esto es un símbolo que hemos aprendido en la anterior clase, implican a Q. Entonces, una inferencia lógica para probar que es válida, la conjunción de las premisas deben implicar lógicamente a Q. ¿Y esto qué significa, digamos, no? Esto es si solo si, de nuevo, P1 y P2 y P3, sucesivamente, P sub K. Entonces Q, ¿qué tendría que ser para que esta implicación sea válida? ¿Verdadera? Ah, exactamente, ¿no? Es una tautología, le llamamos, ¿no? ¿Ya? Esto es más que todo la parte, llamémoslo, de definir lo que es una inferencia lógica. Esta definición de aquí que hemos usado son las partes que tiene una inferencia lógica, ¿no? Está compuesta por premisas. De todas esas premisas se deduce una conclusión. ¿Y qué son las premisas y la conclusión? Para nosotros de momento van a ser de este tipo, ¿no? Son proposiciones simples o compuestas. ¿Cómo probamos que una inferencia es válida? Esto lo voy a bajar un poco. Inferencia válida. No decimos que es ni verdadero ni falso, no decimos que es válido. La deducción o inferencia es válida si para P1, P2 hasta P sub K premisas y Q mayúscula una conclusión o deducción también se llama. La inferencia lógica P sub 1, P sub 2 hasta P sub K que deduce Q es válida. ¿Cuándo? Fíjense, la conjunción de las premisas implican a Q, ¿ya? ¿Y eso cómo se demuestra? Como sabemos que esto de aquí lo habíamos llamado antes alfa, ¿no? Cuando alfa implica beta, si A condicional de beta es una tautología, ¿no? Fíjense que esta es más débil que la bicondicional, ¿no? O que la equivalencia. La equivalencia era de un lado a otro. En este caso, solo en este sentido sería válido. Es una implicación lógica. Ahora, vamos a ver lo que son las reglas de inferencia. Vamos a ver las más conocidas y las vamos a usar, ¿no? Reglas de la inferencia lógica. La más conocida tiene como premisa una condicional, llamémoslo P entonces Q, una premisa, ¿no? De la cual, recuerden, en la condicional, en este caso P sería antecedente y Q sería el consecuente. Dice la regla de modus ponens, lo voy a anotar por acá, MP, que si afirmo el antecedente como conclusión, ¿qué vamos a obtener? ¿El consecuente? El consecuente, ¿no? Afirma el Sería consecuente. exactamente, se afirma el consecuente. Tenemos una segunda.
que también trata de una condicional, pero en este caso la segunda premisa es la negación del consecuente. Esta regla nos dice que si niego el consecuente de una condicional, ¿qué obtengo Niego el antecedente, como Nivel antecedente. resultado? Exactamente, ¿no? La negación de antecedente. negación de P. Ahora, por ejemplo, si hoy es sábado, mañana es, ¿qué sería? Domingo, ¿no? Esa es mi primer premisa. Segunda premisa. Supongamos que mañana no es domingo. Mañana no es domingo. ¿Cuál sería mi conclusión? Entonces, Oh, entonces no es hoy no es sábado. sábado. Entonces Ajá, si mañana no es domingo, entonces hoy no es sábado, ¿no? Fíjense que ni siquiera lo estoy eh, transformando al lenguaje formal, pero esta deducción que acabamos de hacer es totalmente válida, ¿no? Todos sabemos de que si hoy es sábado, el siguiente día de la semana es domingo, ¿no? Por lo cual, si mañana no fuera domingo, por más que esto sea falso actualmente, ¿qué puedo deducir? Que hoy no es sábado. Entonces, obviamente, en su examen ustedes van a tener que formalizar. Después de formalizar, ¿qué les va a quedar, no? Vamos a decir P, hoy es sábado, y Q sería mañana es domingo, ¿no? Si en el examen ustedes dijeran, demuestre que el siguiente argumento es verdadero, no. ¿Qué habíamos dicho? No hay verdadero y falso acá, ¿no? Que el siguiente argumento es válido. Tendríamos que hacer primero una formalización. Vamos a definir P y Q, que son proposiciones simples. Siempre se definen proposiciones simples antes de construir las proposiciones compuestas, ¿no? Sean proposiciones simples, tenemos P. Para nosotros, ¿qué significa P en este ejercicio? Que hoy es sábado. La segunda proposición simple es Q, que significa que mañana es domingo, ¿no? Entonces, si tuviera que traducir al lenguaje formal, este argumento de acá, la primer premisa, ¿qué diría? Fíjense la estructura que tiene. Dice sí, y esta comita da a entender que es una condicional, ¿no? Entonces sería, si hoy es sábado, que sería P, entonces mañana es Q, mañana es domingo, ¿no? ¿Qué hace la premisa 2? Nos dice que mañana no es domingo, entonces negación de Q. ¿Y cuál es la conclusión que hemos planteado acá? Que hoy no es sábado, ¿no? Sería la negación de P. Un ejemplo bastante cortito, pero van a ver que las demostraciones son básicamente eso. Hay que leer el argumento, plantear proposiciones simples y traducir al lenguaje formal, ¿no? De hecho, en el examen ni siquiera les va a aparecer así, digamos, ¿no? Les va a decir por tanto o por lo cual, ¿no? Hoy no es sábado. Y ustedes ya asumen que
Por lo general siempre va a ser eso, ¿no? Que la última premisa es la conclusión. En este caso yo quise ponerlo representado así, ¿no? Premisa uno, premisa 2 y Q, ¿no? Y decir que esto es una deducción. ¿Ok? Ese es un ejemplo de lo que es la segunda regla, que vendría a ser... ¿Qué modus es? A ver, ¿alguien recuerda? Toledo Modus Toledo. tollendo tollens. Modus tollendo tollens, ¿no? Es el modus que, negando el consecuente, se niega el antecedente, ¿no? Y a la combinación de los dos, que vendría a ser el MTP, modus tollendo ponens, es el que nos dice que negando afirmo, pero en este caso vamos a tener ya no una condicional, sino que vamos a tener una disyunción, ¿no? Entonces, negando cualquiera de las dos, voy a negar P, obtengo que afirmo la otra, ¿no? En este caso afirmo Q. Y ahora acá, por ejemplo, si yo quisiera negar Q, MTP me dice que afirmo la otra, afirmo P. Tenemos más reglas, tenemos lo que es las leyes de Morgan, que también las han visto en lo que es la tabla de equivalencia que les pasamos. Nos dice que la negación de una conjunción primero, ¿qué puede deducirse de ahí? La negación de P, disyunción, negación de Q. También funciona con la O, ¿no? Con la disyunción. ¿Qué se deduce de esa primera? Negación de P y negación de Q. Una que utilizamos mucho, por si acaso no estoy siguiendo lo que es el orden de la tabla que les pasé, pero estoy escribiendo las que sé que van a usar más, ¿no? La ley de Morgan, tenemos lo que es la simplificación. Van a ver que esto es muy útil. Y es la simplificación de una conjunción. Por ejemplo, yo tengo P y Q. Por ejemplo, si dijera hoy es lunes y mañana es, ¿qué tendría que ser? Martes. Si yo tengo eso como premisa, puedo tener una conclusión de la siguiente forma. Entonces, hoy es lunes. Y es totalmente válido por la simplificación, ¿no? O podría ser que no quiera usar P, sino que quiero usar Q. ¿Ya? Por si acaso, todas estas reglas ya están demostradas, por así decirlo. Pero si quisieran revisar la demostración, basta con plantear la definición anterior, ¿no? ¿Qué más tenemos? Aparte de la simplificación, tenemos la adjunción. Regla de adjunción se llama. Por ejemplo, tengo una premisa P, una premisa Q, ambas premisas simples. La adjunción me permite crear una conjunción de ambas. Sería P y Q. Tenemos lo que son las leyes de la bicondicional, LB.
¿Se acuerdan de esta bicondicional, no? De esa podemos tener ambas, P entonces Q y Q entonces P. Podríamos tener solo una de las dos flechas, también es válido. Por ejemplo, P entonces Q. O podría ocurrir de que tenemos P entonces Q y Q entonces P. De ahí que se deduce P bicondicional de Q. Otra regla más. Tenemos la simplificación, ya la hemos visto. Ah, este de aquí es uno de los más importantes. Sería SH. ¿Qué significa la sigla SH? A ver, ¿quién recuerda? Silogismo hipotético. Exactamente, ¿no? Silogismo hipotético. Nos dice lo siguiente, ¿no? Si tenemos una condicional, P entonces Q, y luego otra condicional donde este consecuente es antecedente, por ejemplo, de R. ¿Cuál es la conclusión acá? P entonces Q, Q entonces R. Yo le llamo unir los caminos, ¿no? ¿Cuál sería el silogismo hipotético? Directo, ¿no? Por ejemplo, eh, a ver, ¿qué se nos puede ocurrir? No se me ocurre ningún ejemplo rápido, pero podría ser lo siguiente. A ver, si Juan asiste a clases, ¿no? Juan asiste a clases, entonces estudiará en 119. Si Juan estudia en 119, aprobará con buena calificación, ¿no? Y una conclusión de eso sería, si Juan asiste a clases, ¿cuál sería la conclusión? Si Juan asiste a clases, Aprobará con una calificación. coma, aprobará con buena calificación, ¿no? No sabemos si esto es verdadero o falso, ¿no? Depende de Juan en realidad, pero es una inferencia válida, ¿no? Y es justamente un ejemplo de lo que es el silogismo hipotético, ¿no? Aprobará con buena calificación. Ese es otro ejemplo. Y bien, bueno, hemos estado, creo que les pasé igual el formulario, no recuerdo si sí o no. O tabla de símbolos formales, creo que era este. No, este no es, pero aquí está la form. Vamos a dar a abrir ubicación.
Y ahí está el otro. Leyes de la lógica simbólica proposicional. Leyes de la lógica proposicional. Acá está. Creo que se ve ya en pantalla, ¿no? Sí, se ve. Acá está lo que estábamos hablando. Modus ponens, modus tollens, modus tollendo ponens. Ah, la doble negación. Si se niega algo dos veces, es una afirmación, ¿no? Podríamos decir que las negaciones se cancelan, pero eso no es una terminología que vamos a usar. Decimos que una doble negación es una afirmación de la premisa simple, ¿no? De la proposición simple. La regla de simplificación, la regla de adjunción, el silogismo hipotético. La ley de adición, por si acaso, esta ley, fíjense lo curioso, de tener solo una proposición simple, yo puedo formar una disyunción con cualquier valor, con cualquier proposición, mejor dicho. ¿No? Aquí en lugar de Q podría usar R, por ejemplo, y no habría ningún problema. En ciertos casos esto va a ser útil, pero la limitante es que la ley de adición trabaja con una disyunción, ¿no? Habría que tomar en cuenta eso. Las leyes de De Morgan, LD. Simplificación disyuntiva, que también han visto en idempotencia, creo que se llamaba así. Está por acá, sí, idempotencia, ¿no? Van a ver que prácticamente todas las equivalencias, en algunos casos se los utiliza también como reglas de inferencia, ¿no? Las más conocidas son estas 17 reglas, ¿no? Silogismo disyuntivo, pocas veces los van a usar, pero observen que estos antecedentes forman una disyunción. Si esto se cumple para dos condicionales, la conclusión va a ser una disyunción con los consecuentes, ¿no? Por eso se llama silogismo, pero de tipo disyuntivo. Las leyes conmutativas que nos permite cambiar el orden tanto para la conjunción y la disyunción, ¿no? Y tenemos lo que son las leyes de las bicondicionales que habíamos comentado hace un momento. El dilema destructivo, fíjense que son las negaciones de los consecuentes en una disyunción y la conclusión básicamente son la negación de los antecedentes. No, no se ocupa mucho esto, creo que una sola vez lo he llevado a ocupar. La regla de absorción también que no se ocupa mucho. Esta de aquí sí la van a ocupar, la implicación material. Auxiliar, No, ¿cuáles serían las leyes más usadas? las que estamos comentando aquí en este texto. La Eh, simplificación. ajá, la mayoría de las simplificaciones. Las que son un poco más largas no se ocupan. Fíjense que la implicación material nos dice P entonces Q es una disyunción donde se niega el antecedente, ¿no? Y se afirma el consecuente. Negación de P o Q. P entonces Q se puede deducir no P o Q. Y la regla de premisas que, bueno, la vamos a ocupar cuando veamos demostraciones, ¿no? Por si acaso, toda premisa nueva añadida debe ser justificada, ¿no? No podemos añadir premisas a lo alegre, por así decirlo. Generalmente, esto vamos a verlo cuando hablemos de reducción al absurdo y cuando hablemos de demostración condicional. Solo en esos dos casos vamos a usar lo que es esta regla 17, ¿no? Que nos dice añada una nueva premisa, ¿ya? Entonces, estas son las reglas de inferencia. Habíamos dicho de que las más utilizadas, obviamente las tres primeras, los modus, la doble negación, la simplificación, adjunción, silogismo hipotético, la adición, que no muchas veces, diría que no es tan usada. Las leyes de Morgan sí o sí las van a usar. Simplificación disyuntiva, recuerden que cuando son iguales, podés simplificarlo, ¿no? Silogismo disyuntivo no, leyes conmutativas sí,
la bicondicional también, y bueno, esta de aquí, que es la más importante, ¿no? La 16, una de las más importantes. Eh, obviamente, creo que el docente les toma de memoria este examen, ¿no? Ya lo debieron haber presentado el examen, pero no se asusten, ese es un examen práctico, ¿no? No vale tanta nota. El que sí vale y vale 20% del final, o mejor dicho, 20% del nota semestral es primer parcial, ¿no? Que raras veces ingresa demostraciones de esta unidad uno, pero igual las estamos repasando, ¿no? Usted no sabe que el docente Braulio hace exámenes multigrupo. ¿Multigrupo? Ay, carajo. Em, Él hace su multigrupo con otro docente, con el ingeniero Miranda. Ah, ya, muchas gracias. Sí, de hecho, el multigrupo del ingeniero Braulio es más fácil ahora que el del otro grupo, ¿no? Obviamente hay que esperar, ¿no? Que decidirán este semestre. Es Pe- multigrupo nomás, creo que todo lo. Hasta con Sara estoy igual de multigrupo. sí, Matadero a todos en parcial. Matadero. depende ¿Verdad? quién hace el examen, ¿no? Eso va a estar interesante, a ver quién hace el examen. Una pregunta. ¿Cuántos exámenes sabe, diré, cuántas preguntas sabe colocar en el examen, Braulio? Puede ser entre 5, algunos exámenes tienen 6 preguntas. Una vez ¿Y vi el que puso tiempo? 4 igual. En este El primer parcial que tendríamos, como qué tipo de ejercicios entrarían, o sea, tipo, lo aproximado que serían los ejercicios que llevaríamos ahí o alguna pregunta de lógica que tendríamos. Yo creo, demostraciones, yo creo, ¿no? demostraciones, sí, justo lo que vamos a ver ahorita. Y simplificaciones es No, que... no entra. Simplificación es muy Ah, fácil. gracias. Demostraciones entra. Gracias porque El no sé nada de primer, simulación. el primer parcial es hasta la unidad 3 por si acaso. Bueno, si avanza a la unidad 3 la mitad de la unidad 3 porque es largo igual. Puede ser una de las siguientes preguntas. Puede ser una demostración de la unidad uno, generalmente con cuantificadores, que es lo que vamos a ver igual después. Pregunta de conjuntos. Cardinal sí o sí entra, cardinalidad de conjunto. Todavía no llevo eso, por si acaso. Después, otra pregunta que puede ser bastante común es demostración de propiedades de los conjuntos, ¿no? Algo así, digamos, ¿no? Pruebe que el complemento de la unión es la intersección de los complementos, digamos. Ese tipo de preguntas son igual demostraciones, pero ya de la unidad 2, ¿no? De conjuntos. Preguntas de ese estilo también ingresa al examen. Si vemos relaciones, vamos a ver lo que es el dominio, el recorrido, eh, relación inversa, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que tenga que ver con operaciones de relaciones. Y por si acaso, también existen pruebas de este tipo, ¿no? Probar que el dominio de R inversa es el recorrido de R, digamos. Demostrar. Básicamente, el primer parcial es el más complicado de los tres. ¿No? Por eso después del primer parcial abandona la mitad. Pero es justamente por esto, ¿no? Son preguntas más que todo teóricas de demostración. La Vamos a única, hacer ese tipo de ejercicio, sí, sí, practicar. vamos a practicar así igual para que ustedes pregunten. También puedes revisar el contenido del canal. Hay varios ejercicios resueltos igual. Pero sí, la idea es esa, ¿no? Vamos a estar repasando. Tal vez ahorita por lo que no está cerca el examen no ingresan muchos, pero ya cuando esté cerca el parcial vamos a programar unas 3 o 4 sesiones seguidas. Bueno, no seguidas, ¿no? Sino aunque sea día por medio para que puedan observar o, bueno, estudiar más a fondo lo que entra al examen.
Creo ¿ya? que ya estamos a 20 días de examen. Es ¿Cuándo es el examen, tipo? a fin de mes, Ya, ¿no? ya, ajá. Sí, yo creo que 25 por ahí creo finalizando, que era. ajá, finalizando la otra semana vamos a programar sesiones. Si no es al mediodía presencial, van a ser en la noche igual, de forma virtual. Tengo, voy a buscar, a ver, tenía modelos del anterior semestre. Voy a averiguar bien quién va a ser el que va a escribir el examen, porque de eso depende igual. Si entra más demostraciones o si entran más preguntas al estilo práctico, por así decirlo. ¿Ya? Bien, continuamos. Vamos a ver lo que son las demostraciones. Hay tres tipos de demostraciones. Tenemos la demostración directa. En la demostración directa lo que se hace es una serie de deducciones basándonos en las reglas de inferencia, ¿no? Básicamente hay que deducir Q usando las reglas de inferencia. En nada más se resume lo que es la demostración directa. Todas las reglas que hemos visto acá, perdón, todas esas puedo utilizarlas yo para hacer una demostración directa. Al ser reglas, obviamente ya son deducciones que han sido demostradas con anterioridad. Segundo es el método de demostración condicional. Este tipo de demostración es útil solo si la conclusión tiene este formato. ¿Qué significa? Que lo que yo quiero demostrar tenga una condicional. Eh, Básicamente, la demostración condicional se aplica cuando lo que se va a demostrar, en este caso lo que nosotros tratamos de demostrar en una inferencia es la conclusión, ¿no? Que la conclusión sea válida. Y solo es válido si la conclusión es una condicional. El primer paso, vamos a ponerlo en numérico mejor, va a ser utilizar una nueva premisa, ¿no? El antecedente, añadir el antecedente como nueva, como una nueva premisa. No, si tenía varias premisas, ahora tengo una nueva que vendría a ser el antecedente. En algunos casos, partiendo solo del antecedente, se puede demostrar el consecuente, ¿no? Eso es lo que vamos a ver en conjuntos también, cuando veamos propiedades de conjunto. Ahora acá, el paso número 2 es deducir, y cuando hablo de deducir me refiero a este tipo, ¿no? Usando reglas de inferencia, C. Y tercero es, por la regla de demostración condicional, afirmo A entonces C. Fíjense que son tres pasos. Añadir el antecedente como nueva premisa, demostrar el consecuente y afirmar por la regla de demostración condicional que esa condicional es válida. Tercero, que vendría a ser la demostración indirecta o la famosa reducción al absurdo. Aquí el primer paso va a ser negar lo que quiero demostrar, ¿no? Lo que quiero demostrar o probar. Demostrar por absurdo significa que voy a tratar de hallar una contradicción, ¿ya? Vamos a deducir una contradicción, ¿no? Y resulta ser que Ok, al negar esta premisa, aquí hay que añadirlo obviamente y añadir como nueva premisa, ¿no? Como RP, le vamos a poner regla de premisa.
Creo que alguien estaba preguntando algo, dígame. Yo auxiliar, perdona que le interrumpa. Lo que está grabando la pantalla o el video, ¿dónde lo va a subir? A YouTube lo voy a subir, es mi canal. Por si acaso, Ah, ya, ya, ya. la anterior clase envié el link junto con los apuntes, ¿no? Ahí lo pueden ver. Igual lo voy a enviar ahora, no se preocupen. Bueno, primer paso para la reducción al absurdo es negar lo que quiero demostrar y lo añado como una nueva premisa. Paso número 2, hay que deducir una contradicción. ¿Y esto por qué? Se sabe que, bueno, si Q fuera verdadera, vamos a llamarla así, al negarla se transforma en falso, ¿no? Entonces, de toda esta conjunción que ya teníamos acá, y yo le añado una nueva que sería la negación de Q, al ser esto falso, lo que genera aquí es una contradicción, ¿no? Recuerden que la contradicción era absorbente para la conjunción. Entonces, al deducir una contradicción, estoy probando que Q negado es justamente una contradicción. Si paso la negación al otro lado, es decir, si vuelvo a negar, ¿qué ocurriría? Negando ambas partes, negación, negación, doble negación, ¿no? Doble negación de Q es Q y la negación de F, la negación de una contradicción es una tautología. Entonces aquí hay que volver a negar la premisa añadida. Ese es el tercer paso y el último para la demostración indirecta. Por regla de reducción al absurdo, ¿no? ¿Ok? Vamos a buscar algunos ejemplos a ver de esto que no estén muy largos. Déjenme buscar un ratito. Ya, aquí tengo unos ejemplos. Utilizando el método de demostración condicional, deducir la conclusión en cada uno de los razonamientos siguientes. Lo voy a copiar directo. Voy a poner aquí demostrar. Espero que esté bien, sí. Negación de P. Entonces, negación de Q. La primer premisa dice R entonces S. La segunda premisa nos dice T entonces
POR, ya. La tercera premisa nos dice Q o V, no, o U, ya. Q o U, entonces T. Y la 4, premisa 4 es negación de S. Negación de S. Premisa, premisa, premisa. Bien, pregunta. De las tres anteriores formas de demostrar, ¿cuál creen ustedes que podríamos usar? Hola, hola, ¿me escucharon? Sí, sí. De las tres anteriores formas de demostrar, ¿cuál creen La ustedes que podrían usar? condicional. La Directa. condicional, ¿no? Podríamos usar la condicional. Sí, exactamente, la condicional. ¿Por qué? Porque lo que quiero demostrar es una condicional. Voy a poner de rojo lo que vamos a demostrar. Ahora, primer paso, voy a dejar una tabulación hacia la derecha. Bueno, en este caso hay los cuadraditos. Voy a dejar tres cuadraditos. Y el primer paso me dice, añade el antecedente. ¿Cuál de estos dos vendría a ser el antecedente? ¿Este de aquí o este de acá? Me- El primero, ¿no? El primero, el que está antes de la flecha, se llama antecedente. Antecedente de esa condicional. Y nos dice negación de P. Y es una nueva premisa. Pueden usar solamente P o, si quieren, RP, regla de premisa. Ahora sí, con estas cinco, ¿qué dice el segundo paso? Deducir el consecuente. ¿Qué debería encontrar yo? Ahora deberíamos encontrar negación de Q. Y ese va a ser nuestro objetivo. Hay que tratar de deducir la negación de Q. Fíjense que aquí, ¿dónde está esa Q? Está por acá, ¿no? Tendría que tal vez hallar una negación de T. Esa T, aquí hay una P, y tenemos R, etcétera, etcétera, ¿no? A ver, ¿qué podríamos hacer? Por ejemplo, esta negación de S con esta S, ¿qué regla les recuerda? Tolendo, Tolens. Modus tollendo tollens, ¿no? MT o MTT con la premisa 1 y la premisa 4. En mi demostración siempre debe estar la justificación de cada paso, ¿no? Entonces aquí el lector va a decir, ah, bueno, aquí el autor ha puesto modus tollens de 1 y 4. Busco 1, busco 4. Efectivamente, aquí tendría que ser la negación de R. ¿Listo? La negación de R. Ahora, si ustedes observan, aquí tenemos POR, ¿no? Acá. Y acá tenemos negación de P, negación de R. Si quisiera utilizar de nuevo modus tollens, podría negar todo este paréntesis, ¿no? Tendría que tener negación de POR, ¿ya? ¿Y eso a qué era equivalente? Negación de P, negación de R. ¿Qué conector va aquí adentro? Un I. Conjunción. Exactamente, una conjunción.
¿Será que puedo obtener esto con estos dos? Fíjense, se puede siempre que utilice la regla de adjunción. Voy a adjuntar 5 y 6. Y nos va a quedar negación de P y negación de R. De esa forma. Ahora, hay una regla que me va a permitir obtener tanto de este lado como del otro, ¿no? Y esa es las leyes de De Morgan. LD para 7. ¿Y por qué aplico esto? Porque va a ser más fácil de entenderlo, ¿no? Sería negación afuera, negación de P y negación de R se transforma en negación de P o R. Fíjense que acá era de ambos lados, ¿no? Así que totalmente válido. Ahora, si ustedes observan, todo esto está negando a todo esto. Estoy negando ese consecuente. ¿Qué podríamos deducir entre la premisa 2 y la premisa 8? ¿Qué regla podría usar? Modus tollens, tollendo, tollens. Exactamente, modus tollens, ¿no? Si niego el consecuente, negamos el antecedente. Y el antecedente sería negación Sí. de t. Esa negación de t, fíjense, está negando acá. Una nueva deducción, una décima premisa Modus sería tollendo, tollens. de nuevo modus tollens, ¿no? Entre 3 y 9. ¿Qué nos queda? La La negación negación de del Q No, antecedente. Q, o U. O, U. Exactamente. He negado el antecedente. Fíjense que yo necesito la negación de Q. Ya estoy bastante cerca. Entonces acá voy a negar todo el paréntesis. Y eso por la ley de Morgan. LD de 10 me va a quedar negación de Q. La O se hace una I, negación de U. Ahora, de estas dos, ¿cuál me interesa? Me interesa negación de Q. ¿Las puedo separar? Sí. Hay una regla que se llama la regla de simplificación. Entonces, simplificando la premisa 11, ¿qué obtengo? ¿Cuál de las dos me conviene usar? Me voy a quedar con negación de Q. Y ahí finalizo el segundo paso. Recuerden que el segundo paso es deducir la conclusión, en este caso perdón, deducir el consecuente, que en este caso sería la negación de Q. Vamos a cerrar esta demostración, se llama una demostración subordinada, es decir, una demostración dentro de otra demostración, termina ahí, ¿no? Volvemos entonces a la línea principal que estábamos teniendo y decimos, al añadir el antecedente, ¿no? Demostración condicional, ¿cuál ha sido mi antecedente acá? La premisa 5. He demostrado, ¿dónde? En la premisa 12. Entonces, demostración condicional entre las premisas 5 al 12, ¿qué se puede afirmar? Que al añadir el antecedente negación de Q, se prueba que negación de Q. Esa es la demostración condicional. Y es el tercer paso, ¿no? Por demostración condicional afirmo A, entonces C. Antecedente, entonces consecuente. Y siempre van a ver que el primer numerito de aquí, de esta regla, va a ser el antecedente, el nuevo antecedente que se añadió. Perdón, el antecedente que se añadió como nueva premisa, esa sería
la interpretación correcta, y que este segundo número vendría a ser la premisa que hemos deducido el consecuente, ¿ya? En este caso, negación de Q. Y listo, ahí termina esa demostración. No sé si hay alguna duda o consulta, tal vez. Esta es demostración condicional, ¿no? Demostración condicional. ¿Qué necesito saber para hacer demostraciones? Directamente las reglas de inferencia, ¿no? Las reglas de inferencia nos van a permitir deducir nuevas premisas y con esas nuevas premisas, sucesivamente vamos a tratar de encontrar lo que es la conclusión. En este caso nos tomó 13 premisas, ¿no? Hallar lo que es la conclusión. En este caso es lo que queríamos demostrar. Vamos a hacer el mismo ejercicio, pero por demostración indirecta, para que vean que también es posible. No sé si va a ser más largo o más corto, pero lo importante es que el método directo o indirecto se puede aplicar a ambos casos, ¿no? O mejor dicho, a todos los casos. El único que tiene condicional es la demostración condicional, valga la redundancia. Entonces acá esto va a ser por demostración indirecta. Déjenme en otra hoja mejor. Ahí. Vamos a borrar este resaltado y listo. Premisa 5. ¿Qué nos dice la demostración indirecta? ¿Cuál es el primer paso? Tendría que tener, negar lo que quiero demostrar y añadir como nueva premisa. Entonces, si esto es lo que vamos a demostrar, la nueva premisa será 1, 2, 3, la de negación de P, entonces negación de Q. 6. Fíjense, la negación la voy a dejar afuera todavía. Esta condicional, si ocupo implicación material, ¿cómo me queda? Sería la negación del antecedente o el consecuente, que en este caso es negación de Q. Nuevamente, vamos por dentro, doble negación en 6, nos va a quedar P o no Q. Ahora acá, si quiero deshacerme de esta negación, estamos haciendo paso a paso, puedo utilizar la ley de Morgan para la premisa 7, será negación de P o negación de la negación de Q. Lo vamos a anotar para que no haya No confusión sería ahí. I. Ah, perdón. La negación de P, negación de la O, aquí hay una corrección, gracias. Sería I. Exactamente. Bien. Nuevamente tenemos una doble negación y nos queda negación de P y Q. Y esto sería doble negación de la premisa 8. Y aquí ya podría simplificar tanto P como podríamos simplificar Q, ¿no? Veamos acá, voy a simplificar la negación de P. Simplifico la premisa 9. Y esta negación de P con, ¿con cuál podríamos hacer?
Tendríamos que hacer el mismo paso anterior. Aquí voy a utilizar Q. Igual lo voy a simplificar, lo voy a dejar simplificado. Ya. Ahora, el objetivo en realidad acá, ¿cuál era? Deducir una contradicción. ¿Qué es una contradicción? Afirmar y negar, ¿no? Podría ser P y no P, Q y no Q, R y no R. Eso es una contradicción. Veamos. Eh, Voy a utilizar acá modus tollens de 1 y 4. Ya, 1 y 4. ¿Qué queda ahí? Negación de R, ¿no? Negación de R. Ya, después... Ah, ya sé qué podemos hacer. Voy a quitar esto de acá, este de aquí también. Voy a usar solo Q, ¿de acuerdo? Hay una regla que me permite hacer lo siguiente. ¿Qué se llama esta regla? Está por acá. Adición. Ley de adición, exactamente. Voy a hacerle LA, ley de adición, a la premisa 10. Ahora, ¿con qué premisa, con qué proposición? Con la que yo quiera. En este caso, aquí tengo Q. ¿Qué tendría que aumentarle? Una U, ¿no? UP. Podría ser Q o, o P, ¿no? Pero ahí no me da ninguna posible deducción aparte. Si en cambio le ponemos la U, ¿qué tenemos? La premisa 11 es antecedente de esta premisa 3, ¿no? ¿Y qué va a ocurrir? Voy a tener modus ponens, fíjense, modus ponens de 2, perdón, de 3, 3 sería, y 11, porque este de aquí afirma este de acá. Y fíjense que lo he obtenido gracias a esta regla, a LA, ¿no? Que me permite añadir adicionar, perdón, cualquier proposición o premisa que tenga de las originales, ¿no? En este caso, modus ponens sería entre 3 y 11. Afirmo el antecedente, se afirma el consecuente, T. Y ahora, con esta T, 13, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener, Hola. ¿Qué pasa, Marquesas? puedo hacer modus ponens de 2 y 12, si no me equivoco. A ver, ya, aquí está el antecedente del 2. Dale. Afirmo el antecedente, ¿qué nos va a quedar? PO R, ¿ya? Si afirmamos el antecedente T, en la premisa 2 se afirma el consecuente. Eso nos dice modus ponens. Ahora, voy a subir un poco esto. Ya, ahí. Fíjense que acá yo tenía P y por aquí tengo negación de P. Voy a simplificar 9 nuevamente, pero ahora voy a necesitar la otra, la negación de P. ¿Y ahí? ¿Qué se forma ahí? ¿Qué modus tendría que usar entre el 13 y el 14? Modus pone. Es la combinación de ambos, ¿no? Modus tollendo ponens. Ah, El método que negando afirma. Esto es así, ¿no? P o Q, niego P, ¿qué ocurre con la otra? Se afirma, ¿no? Si niego Q, afirmo P. En este caso, estoy negando P, tendría que afirmar R. Y si observan, esta R es el antecedente de 1. Ahí
MTP era entre, perdón, 13 y 14, ¿no? Vamos a anotarlo. La premisa 16. La premisa 16 es la siguiente deducción. Vamos a ocupar modus ponens de la premisa 1 con la premisa 15, ¿no? ¿Y qué ocurre ahí? ¿Qué se afirma ahí? Entre 1 y La, 15 la afirmamos S. ese que es el consecuente, ¿no? Y ahora, si ustedes ya han visto, aquí está la contradicción. Acá tengo ese, y de hecho es una premisa original, ¿no? No ese. Entonces, aquí tenemos la contradicción. Por adjunción, vamos a juntarlas, la premisa 4 y la premisa 16, y aquí se encuentra mi contradicción. S y no S. Nuevamente, habría que cerrar la demostración que veníamos haciendo y volver a la demostración principal. Fíjense, he añadido la conclusión negada No, sigo. y ¿qué ha Mira, pues, generado? ¿Qué ha generado esto? Esta contradicción de acá. ¿Listo? Esa contradicción, que es justamente el paso 2, deducir una contradicción. Ahora el último paso será una premisa 18 que nos dice por reducción al absurdo, vamos a negar la premisa añadida, en este caso la premisa añadida es la premisa 5, y donde se encuentra la negación o contradicción en la 17, ¿no? Ahí se generó la contradicción. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a negar la premisa que hemos añadido. Esta era la premisa añadida, ¿no? La vuelvo a negar. ¿Y qué va a ocurrir? Por doble negación, ¿qué ocurre? Estas dos se van a ir, ¿no? Nos va a quedar negación de P, entonces negación de Q. Y ahí queda demostrado. Ahora, fíjense, ¿cuál ha sido la diferencia? Aquí se ha demostrado con 19 deducciones, bueno, con 19 premisas. ¿Y acá con cuántas se demostró? Con 13, ¿no? Entonces, siempre es bueno, ¿no? Saber que en el caso de las condicionales, la mayoría de los casos va a ser más conveniente, por así decirlo, utilizar lo que es una demostración condicional. El caso del método indirecto son pocas veces las que reduce harto el número de premisas, en este caso lo incrementó, ¿no? Hemos necesitado de más pasos para obtener nuestra demostración. Pero la idea no era mostrar eso, sino mostrar de que también se puede demostrar de una u otra forma, ¿no? Tal vez algún otro de los participantes acá se le ocurre alguna otra forma de demostración. Siempre que sigan las reglas de diferencia es totalmente válido, ¿no? Como demostrar, demostrar este tipo de ejercicio es básicamente como cocinar, ¿no? Cada uno puede hacerlo a su manera, ¿no? En este caso, esta es una propuesta que hemos hecho para esta clase. Bien, hasta aquí vamos a avanzar el día de hoy. No sé si tienen alguna duda o pregunta tal vez. Aunque si la demostración directa, entonces, como no le, ¿cómo sería reducir Q, dice, ¿no?
Deducir Q. Básicamente, esto es lo que está dentro del cuadradito rojo, es una demostración Ah, directa. ya, ya. Solo que aquí estamos demostrando negación de Q, ¿no ve? En Sí. este caso, hemos utilizado la demostración condicional. Demostrar directo es directo, meterle todas las reglas de inferencia que se te ocurra. No necesitas ningún paso previo como en la condicional o como en la indirecta. Ya. En algunos casos va a ser más fácil incluso usar la demostración directa, ¿no? Pero como básicamente la condicional y la indirecta también ocupan la demostración directa, obviamente con ciertas condiciones, fue que no hemos usado. Pero la demostración directa es simplemente ocupar reglas de inferencia. ¿Listo? Ok. Este, Hola, hola. la demostración más fácil es la indirecta o la directa. La directa. En el examen se puede usar directo así, digamos, si no te nombra qué tipo de demostración. Si no te dice demuestre por condicional o demuestre por reducción al absurdo, claro que sí. Ah, ok. Ah, bueno, y por si acaso, en algunas preguntas de exámenes entra como teoría por 5 puntos. He visto que cuáles son los pasos para hacer una demostración condicional, cuáles son los pasos para hacer una demostración indirecta. Obviamente ahí la definición tendría que ser más precisa, ¿no? Lo que está escrito en pantalla no es una definición, es directamente como una secuencia de pasos que se sigue, ¿no? Y bueno, aquí la terminología que se usa es para que ustedes entiendan de forma más rápida, ¿no? La definición me imagino que está en sus apuntes, pero la idea era explicar lo más entendible posible cuál era los pasos que tienen que seguir. ¿Listo? Voy a hacer una demostración más, a ver, una directa con, con este, a ver, que tenga traducción. Por ejemplo, dice lo siguiente, José es culpable, José es culpable o, o dice, Pablo está diciendo la verdad. Pero podemos usar, o sea, uno las reglas que, que se le ocurra o cualquiera, pero que llegue al mismo consecuente, no importa cuál usemos, al mismo resultado. Sí, también. Si a usted se le ocurre usar, por ejemplo, alguna otra regla que yo no he usado y tal vez acorte el paso, es totalmente válido, ¿no? Es como le dije hace un momento, ¿no? En las demostraciones, siempre y cuando ustedes utilicen las reglas, es decir, no se inventen alguna regla por ahí, sino que utilicen las que sí son válidas. No importa si son más o menos premisas, siempre que se demuestre la conclusión, va a ser, va a ser válida esa demostración, ¿ya? Acá, por ejemplo, dice, Pablo no está diciendo la verdad, por lo cual dice, luego José es culpable, dice, ¿no? Y la definición, o mejor dicho, no la definición, sino el orden sería demostrar la validez del argumento
En algunos casos le dicen razonamiento siguiente, ¿no? Demostrar, ¿no? La palabra que menos quieren ver en el examen. ¿Cuál es la solución? Solución. Vamos a definir proposiciones, ¿no? Proposiciones simples, ¿no? Sean las proposiciones simples. Por ejemplo, este ejercicio he visto uno parecido en un examen, solo que habla de Juan estudia en la UPSA, Pedro estudia en la Católica, ¿no? Pero al final de cuentas, el planteamiento sigue siendo similar. Bueno, sean las proposiciones simples. Para salir de P y Q vamos a usar R y S, ¿ya? R, vamos a decir que la proposición R significa que José es culpable. José es culpable. Puede ser verdadero, puede ser falso, por lo cual es una proposición, ¿no? Ahora, S, no siempre es necesario usar P y Q, ¿no? Podríamos usar R y S, T y V, o Q y R si quieren. La segunda proposición, perdón, sería Pablo está diciendo la verdad, ¿no? Entonces, Pablo dice la verdad. ¿Listo? Ahora, una vez que he identificado para mí qué son R y S, vamos a realizar la traducción. Vamos a traducir a lenguaje formal o lenguaje de símbolos. ¿Esto de acá está en qué lenguaje? A ver, ¿alguien que recuerde? Lenguaje Empieza. formal. No, este no es formal. Natural. Es el Eh, lenguaje natural, ¿no? verdad, verdad. Es nuestra lengua materna, el lenguaje natural. Ahora, vamos a identificar primero cuáles son las premisas. Esta de aquí sería la primera premisa, nos dice José es culpable o Pablo está diciendo la verdad. La premisa 2, Pablo no está diciendo la verdad. Y por lo general siempre la última va a ser La conclusión. exactamente la conclusión, ¿no? Aquí puede decir luego, puede decir por lo tanto, por lo cual, por lo consecuente, por lo que concluimos que puede tener eh, varios tipos de mención que hacen hacia la conclusión. No, pero generalmente la última premisa en un argumento va a ser lo que es la conclusión. Entonces, la premisa uno, el lenguaje natural dice José es culpable o Pablo está diciendo la verdad. En este caso sería R o S, ¿no? Donde R significa que José es culpable y donde S significa que Pablo dice la verdad. Ahora, díganme ustedes cuál es la segunda premisa. Sería negación de ese. Ah, exactamente, ¿no? No es verdad que Pablo dice la verdad, o gramaticalmente, como nosotros lo sabemos pronunciar, es Pablo no dice la verdad. Indica que es la negación de ese. Y ahora de ahí, ¿cuál es la conclusión? ¿Qué dice la Negación conclusión? de Negación de R. R. La negación Mm, significa. José es culpable, dice. Ah, R. Estamos R. afirmando R, ¿no? R. Sí, sí. Esa es la traducción. Entonces, vamos a demostrar dos puntitos. Para demostrar un argumento, se demuestra la conclusión. En este caso, R. Anotamos nuestras premisas, uno y 2.
premisa y premisa. ¿Cuál es la primera? R o S. ¿Cuál es la segunda? R. Negación de S. Y aquí hay una regla que nos permite demostrar de forma directa. ¿Cuál es esa regla? Empieza por M. Modus Modus tollendus tollendo ponens. ponens. Exactamente, ¿no? Entonces aquí digo R o S, disyunción, niego una, afirmo la otra. En este caso estoy negando S, por lo cual voy a afirmar R. Y está demostrado. ¿Se puede hacer de otra forma? Claro que sí. Yo podría hacerlo de forma indirecta. Tal vez por querer alargarlo más, aunque dudo que alguien quiera alargar un ejercicio en un examen, ¿no? R o S, no S, P y P, ¿no? ¿Qué dice la demostración por absurdo o indirecta? Que debo negar lo que quiero demostrar, ¿no? En este caso voy a negar R. Regla de premisa. Fíjense que está tabulado hacia un lado. Te lo voy a poner aquí pegadito. 4. ¿Cuál va a ser mi objetivo? Probar una contradicción. Entonces voy a juntar estas dos. Modus tollendo ponens de 1 y 3. ¿Qué sale de modus tollendo ponens entre 1 y 3? A ver, ¿quién me puede decir? S. S. Es Como estoy negando R, tendría que afirmar S. Pero ojito, acá tengo no S y aquí tengo S. Si la junto, ahí ya tengo mi contradicción, ¿no? Entonces aquí esto finalizaría ahí y decimos por reducción al absurdo de la premisa 3 donde se añade la nueva premisa y la premisa 5 que es donde está la contradicción. ¿Qué afirmamos? Que negación de R es una contradicción. ¿Qué tendríamos que hacer para cambiar esto? Negar ambas partes, ¿no? Entonces voy a negar la premisa que he añadido. ¿Y qué me va a quedar? Por doble negación tendría R. R, ¿no? Fíjense que he obtenido la premisa que deseaba, ¿no? Que era la conclusión R minúscula. Entonces, con reducción a lo absurdo, lo que se hace es que se niega la primera premisa que pusimos nosotros, que añadimos, en este caso la negación de R, ¿no? Ajá. La demostración indirecta consiste en demostrar que la negación de la conclusión, es decir, negando lo que quiero demostrar, genera una contradicción. Si yo logro demostrar una contradicción, ya sé que la premisa original, es decir, la premisa que no estaba negada, es válida, ¿no? Eso es lo que se hace por absurdo, probar una contradicción, simplemente negando lo que quiero demostrar. Ya. Ahí está. Y fíjense que por los dos métodos igual hemos demostrado R. Obviamente el método indirecto es muy moroso, ¿no? En este caso, aquí hay una regla que nos permite hacerlo directo, ¿no? Y a mí se me ¿Cuál era ocurre el método que solamente pudimos utilizar conjunción? con una condicional. Ahí está su nombre, demostración condicional. Condicional. Ajá, las que tienen así, P entonces Q. En este caso, si quisiera hacer demostración condicional, la pregunta es la siguiente, ¿cuál es el antecedente acá? No hay antecedente porque no es una condicional, por lo cual no podría resolver por ese método, ¿no? Lo mismo acá, digamos. ¿Cuál es su antecedente? Es una proposición simple, no tiene antecedente. Y de hecho a mí se me ocurre hacer otra demostración, utilizando lo mismo. Fíjense, voy a hacer otra demostración con otros pasos distintos que también me pueden dar la solución, ¿no? Por ejemplo, aquí abajo. Ya esto va a ser lo último de la clase, ¿no? Ya mismo
Nos hemos pasado un poco. Ya, voy a ser directo. ¿Ya? ¿Se acuerdan de esto? ¿Qué puedo hacer con eso? Aquí hay una, Adición. no, aquí hay una O. Y, Ah, ya. y M se llama, implicación material. Negamos P y tenemos aquí Q, ¿no? Negación de P o Q. Voy a hacer lo siguiente, voy a negar dos veces la premisa R y voy a mantener S, ¿ya? Fíjense, recuerden que R se puede escribir negación, negación de R o negación, negación de R se puede escribir como R. Doble negación en la premisa uno. Ahora, de esa doble negación, fíjense, ya tengo este esquema. Negación de P o Q. Podría usar implicación material en la premisa 3. Este sería mi antecedente, ya, este sería mi antecedente. Entonces, mi consecuente. Básicamente, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy transformando esa disyunción, la estoy transformando en una condicional. Aquí no es Q, ¿no? ¿Cuánto sería? Sería S. Negación de R, Entonces entonces ahí S. ya sí lo podríamos demostrar por demostración condicional, digamos, ¿no? Ah, claro, si esto fuera la conclusión, sí. Pero en este caso, esta es la conclusión, ¿no? Claro. Pero si te das Ujú. cuenta, ¿qué relación tienen estos dos? Podría utilizar modus tollens, Solo. ¿no? Modus tollens. ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar modus tollens de 4 y 2. Niego el consecuente para negar el antecedente otra vez, ¿no? Negación de la negación de R por doble negación, ¿qué me queda? R. R, R nomás, ¿no? Fíjense que también he utilizado el método directo. Y hay varias formas de hacerlo, ¿no? De hecho, podrían incluso esta R o S transformarlo a negación de S, entonces R podría ser uno. Esta es una de las transformaciones, negación de R, entonces S. La otra sería negación de S, entonces R, las posibles condicionales que salen de uno. Que bueno, al final de cuentas, con esto de aquí, entre uno y 2 haciendo MTP, igual se demostraba, ¿no? Pero este es otro ejemplo más, ¿ya? No lo vamos a complicar más. Bien, no sé si tienen alguna duda o consulta antes de finalizar. Este documento lo va a mandar al grupo, ¿no, Use? Sí, sí, lo voy a mandar en unos minutos, Ya. junto Disculpa, al Auxi, enlace. aparte de las demostraciones y eso, en el primer parcial igual entra, yo que sepa, esquemas proposicionales, ¿no? Sí, vamos a llegar a eso, yo creo. Voy a hacer una encuesta en los grupos, a ver si tienen mañana tiempo, en la tarde. Igual creo que yo voy a tener. Pasa que ya están entrando a la unidad 2, ¿no? Así que para de una vez finalizar mañana la unidad uno, que es justamente esquemas proposicionales o variables proposicionales perdón, esquemas proposicionales en una variable o tienen otro nombre, predicados en una variable, que vienen a ser lo mismo, ¿no? Bien, vamos a dejar de grabar.